Las cámaras se incluyen automáticamente con cada nueva escena que creamos en Unity. Un diseño cuidadoso de la cámara puede mejorar cualquier proyecto, pueden ayudar a transmitir atmósferas y narración o también indicar al jugador dónde prestar mayor atención. En este vídeo vamos a ver las funciones principales de una cámara y cómo modificarlas. Vamos a seleccionar la main cámara aquí en jerarquía. Vamos a ver en el apartado Inspector que tiene muchos componentes técnicos, pero en realidad solo vamos a necesitar trabajar con algunos de ellos. Al igual que con cualquier otro objeto dentro de Unity, lo podemos mover con W, lo podemos rotar con la letra E, pero esta no es la manera mejor de manipular la cámara porque es un poco imprecisa. Lo que la gente suele hacer es utilizar la función Move to View, que es el marcar la escena que queramos. Por ejemplo, vamos a marcar una escena un poco diferente a lo que tenemos ahora. Vamos a seleccionar la main cámara en jerarquía y en escena vamos a apretar Command, Shift y la letra F. Y si os fijáis, el encuadre ha cambiado. No es un encuadre muy bueno, pero bueno, es por ver un ejemplo. Lo podríamos volver a modificar un poco y darle otra vez a Command, Shift y F. Este es un poquito mejor. Otra forma de acceder a esta función es ir a Game Object. Con la cámara seleccionada, obviamente alinear con la vista. Si nos fijamos en las propiedades del objeto cámara, vamos a ver que aquí tenemos la proyección y vamos a ver que tenemos dos tipos de proyección: perspectiva y ortográfica. Por defecto, la cámara siempre va a venir configurada con proyección perspectiva. Una cámara en perspectiva representa la escena con profundidad, o sea, lo que está cerca es más grande, lo que está más lejos es más pequeño. Es más o menos como ve el ojo humano. Dentro de la proyección en perspectiva tenemos el campo de vista, el field of view, que es el ángulo de visión de la cámara. Este valor se representa en grados. Por defecto viene configurado en 60 grados sobre el eje vertical. Si por ejemplo lo cambiamos, yo lo tenía un poco cambiado el field of view. Vamos a ponerlo a como viene por defecto, a 60, y ahora podríamos acercar a través de posición, podemos mover la cámara para acercarla. Si por ejemplo lo cambiamos a un ángulo muy pequeño, por ejemplo 25, todo se ve más ampliado, aunque realmente la cámara está en el mismo sitio donde estaba antes. Si estamos desarrollando un proyecto en el que el usuario va a usar, por ejemplo, una televisión o un dispositivo cualquiera en el que la pantalla va a estar al menos a 1 metro de distancia, lo mejor es utilizar un 60 grados en el campo de visión. Pero si por ejemplo vamos a utilizar un dispositivo que va a estar muy cerca de los ojos de la persona, es mejor utilizar un ángulo de visión de 90 grados. Ahora vamos a cambiar la proyección a ortográfica para ver un poco la diferencia. La cámara ortográfica también se llama cámara 2D porque solamente renderiza en el eje X y en el eje Y sin tener en cuenta el eje Z. La cámara ortográfica no tiene campo de visión, no tiene field of view, sino tamaño. Es el parámetro que tiene. Size. Con Size podemos cambiar el tamaño de la cámara. Lo voy a volver a poner en perspectiva tal y como lo teníamos. Luego tenemos el parámetro Far. Aquí lo tenemos configurado por defecto a 1000. Vamos a quitarle un 0 para ver qué pasa cuando le quitamos un 0 a Far. Lo que ocurre es que muchas cosas del fondo han salido del campo de visión. A medida que se reduce el parámetro Far, el contenido visible disminuye. En lugar del fondo que veíamos antes, el espacio ahora se rellena con el skybox. Si nos vamos a Game y apretamos el play, con la cámara seleccionada nos vamos al componente Transform y vamos a moverlo en el eje Z para ver qué pasa cuando nos acercamos. Los objetos que estaban fuera del campo de visión van apareciendo de repente. Si nos alejamos van desapareciendo. En principio no es muy natural que pase esto, pero puede que haya alguna razón por la que tú quieras que el usuario vaya descubriendo cosas del entorno por sorpresa un poco. Voy a volver a dejar otra vez el 1000. Otra de las cosas interesantes del tema de las cámaras son las máscaras de eliminación. Es muy posible que en una misma escena tengamos diferentes tipos de cámara que el usuario pueda activar o desactivar. Por ejemplo, una cámara térmica que muestre objetos que permanecen ocultos con la cámara normal. Para eso se utilizan máscaras de eliminación. Vamos a seleccionar por ejemplo el orbe en escena y vamos a dar a la F para que nos lo acerque un poquito. Vamos a irnos al inspector y en layer vamos a añadir una nueva capa. Vamos a darle a añadir capa. Vamos a ponerla aquí en la capa 6 y lo vamos a llamar oculto. Las capas permiten añadir un identificador a un objeto o conjunto de objetos y con estos identificadores podemos realizar acciones. Ahora vamos a volver al orbe y le vamos a asignar la capa que hemos creado, la capa oculto. Vamos a seleccionar la main cámara y en el inspector vamos a buscar una opción que se llama Cooling Mask o máscara
de ocultación. Está aquí, dentro de la sección de rendering, y lo que vamos a hacer va a ser desplegar esto y deshabilitar la capa oculto. Le vamos a hacer clic para deshabilitarla. En la escena no ha sucedido nada, pero si nos vamos a Game, en Game el orbe ha desaparecido. Lo que se podría hacer es que cuando el personaje llega, por ejemplo, a esta zona iluminada, el orbe aparece. En este momento del juego el orbe no se ve, pero el orbe sigue estando aquí. Lo que pasa es que está oculto. Si el jugador hiciera alguna acción, algún tipo de acción, podría aparecer otra vez. Vamos a volver a poner visible. A través de la cámara también se puede cambiar el skybox o ocultar el skybox, por así decir. El skybox está asociado a la luz direccional y juntas contribuyen a la iluminación ambiental, pero la cámara puede gestionar si el skybox es visible o no en la escena. Si dentro de los parámetros de la cámara nos vamos a la sección Environment, vamos a ver que en el tipo de fondo tenemos skybox, pero lo podemos cambiar por un color sólido. En Game se cambia el color del skybox, aunque realmente el skybox sigue estando en la escena, pero está oculto en este momento. Vamos a volverlo a cambiar por skybox. Para ver un poquito más claro el tema de las vistas de cámara, me he descargado este archivo de Unity Learn. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, aunque os va a pedir otra nueva versión de Unity que tenéis que instalar. Por cada versión nueva de Unity que tenéis que instalar, pues son unos cuantos gigas que añadís a la memoria del ordenador. Entonces, si no queréis descargarlo, no lo hagáis, porque yo voy a explorar el archivo aquí en profundidad. No tenéis necesidad de descargarlo, simplemente lo podéis ver por aquí. Está muy bien para poder ver exactamente cómo funciona el tema de las vistas de cámara y los planos. En una película se puede controlar lo que el espectador puede ver, pero en un videojuego no es igual. En un videojuego los usuarios pueden navegar libremente por el entorno. Hay que elegir con mucho cuidado las cámaras que vamos a programar en nuestro proyecto. Dentro de este archivo que me he bajado de Unity Learn, vamos a irnos a escenas. Dentro de escenas vamos a seleccionar Camera Views y vamos a darle al play. Aquí tenemos diferentes tipos de cámara. Si yo muevo al personaje hacia adelante, vamos a entrar en la cámara en tercera persona. La cámara en tercera persona se usa cuando tanto el personaje como el entorno son importantes. Facilita bastante la navegación. Vemos al personaje, no es como en primera persona cuando tú eres el protagonista, sino que estás viendo a un personaje que es el protagonista y podemos identificarnos con el personaje aunque no seamos nosotros los protagonistas. Vamos a seguir avanzando. Nos vamos a ir a primera persona, que está por aquí. Aquí tenemos la cámara en primera persona. Es una de las más comunes. Colocan al usuario directamente como el protagonista del videojuego. Te dan control total sobre la cámara. Pero algunas acciones como saltar a un lugar concreto o preciso pueden ser un poco complicadas. Vamos a salir de esta cámara y nos vamos a ir a la cámara aérea para ver qué características tiene. Bueno, esta es la ortográfica. La ortográfica o isométrica en principio está pensada para juegos 2D. Lo que vemos es todos los elementos del entorno en un ángulo de 45 grados y a una altura de 35 grados. Esta cámara puede ser estática o puede ir acompañando el movimiento del personaje. Aquí tenemos la cámara aérea, se coloca por encima del usuario y del entorno y mejora la experiencia cuando, por ejemplo, el jugador tiene que tomar una decisión en la que necesita tener un contexto muy amplio del escenario. También puede ser estática o estar vinculada al movimiento del personaje. Y ahora vamos a ver la cámara fija, que está por aquí. La cámara fija nos permite controlar qué es lo que está viendo el usuario. Digamos que es como un entorno cerrado. El usuario no tiene control sobre lo que está viendo. Nosotros le ponemos lo único que puede ver. Puede tener sentido narrativo porque el personaje puede ir avanzando por este pasillo y al llegar al final que cambie la cámara y descubrir que al final de este pasillo hay alguna información importante que tenía que descubrir. Y luego lo que se suele hacer con el tema de las cámaras fijas es que, por ejemplo, aquí a ambos lados pues hay paredes en blanco, pero la gente lo que suele poner es a lo mejor un fondo que simule 3D, por ejemplo un jardín con profundidad pero que en realidad es un plano. Tú solamente puedes ver que hay un paisaje o que tiene profundidad pero es como un 3D simulado y también puede servirte para ahorrar recursos. Lo normal es combinar en un videojuego diferentes vistas de cámara, incluso que el propio usuario pueda alternar entre una cámara y otra.
Y ahora vamos a ver unos ejemplos de toma de cámara. Tenemos el gran angular. El gran angular permite vernos una parte muy grande del entorno. Se usa, por ejemplo, cuando un jugador llega a un escenario nuevo para que tengas como una visión general de dónde estás. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la cámara está un poco lejos del jugador y es un poco complicado el tema de la navegación. Pulsando la tecla número 2 vemos un ejemplo de primer plano. Normalmente el primer plano suele ser de cintura para arriba y es raro que en un juego todo el tiempo estés utilizando el primer plano. Pasa lo mismo que con el gran angular. Si pulsamos 3 vamos a ver la vista de pájaro. Es como un punto intermedio entre el gran angular y el primer plano, y este sí que se utiliza bastante más porque aquí la navegación sí que es un poquito más normal. Puedes ver al personaje y también el entorno. Y luego tenemos la vista de gusano, que es una vista un poco extraña y normalmente se utiliza cuando pasa algo inusual o algo no está bien en el juego, porque produce como una sensación de inquietud. Suele ser una señal de alerta en los videojuegos.